Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, viernes 2 de enero, estamos aquí todos con todo este movimiento de manos por donde quiera. Federico Bonazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy contento de haber sido invitado a la mesa. Hace mucho que no estaba en esta queridísima mesa de Astillero. Gran gusto de saludar a Ana Francis, al admirado maestro Franco, a ti, Julio, que no descansas. Ya es 2 de enero y ya estás con todo, con las noticias. Todavía estamos intentando reingresar a la normalidad. Después de las vacaciones, tú ya estás con todo. Ya estamos puestos. Federico, gracias. Ana Francis Moore, ¿cómo estás, Ana Francis, con esas gafas de inicio de año? Todo bien, Julio. Son las mismas, Julio, nomás que se hacen oscuras así con la luz del sol. Pero Pero, además antes pero se hablas, ven, es que después es el. No, lo que sí es que me alacié, mira. ya laciaste. Me Oye, alacié. ¿Cómo ¿le se ve que entraste de tengo tiempo? DJ? Porque mira, me alacié. ¿Eh? ¿Le entraste de DJ en estas celebraciones masivas que hubo de Híjole. fin de año y entrada de año? ¿Tú no le entraste ahí al tornamesa y toda la No, yo cosa? estaba así, mira. ¿En serio? Porque la neta, sí, esa música sí es lo mío, Julio. ¿En serio? Sí, a mí me fascina la música electrónica. Yo fui muy de esa música como hasta mis 32 por ahí. Ya Ujú. te tengo 52. Y luego ya, porque solamente la tocaban en el antro y lo que sí me empezaron a molestar mucho fueron los antros, porque pues muy encerrado, luego en muchos pues todavía dejaban fumar y entonces encierra mucho el humo, etcétera, etcétera. Pero a mí esa música me gusta muchísimo, entonces la verdad, Julio, me la pasé punchis, 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 pero bailando feliz de la vida. Te tengo un análisis intenso de cada uno de los DJs que estuvieron. Bueno, Órale. mi análisis de gusto. Me Ah, sorprendió mucho Mariana Bow, déjame decírtelo, yo no la conocía. Y ajá. padrísima, con un performance súper bueno. Y los que cerraron, que son pues los más famosos, MGMT, muy buenos, Julio. A mí me daba susto como de, bueno, vamos a cerrar con unos de Estados Unidos, ok, todo bien, no sé qué, ¿no? Y fueron como, hicieron unos visuales tan hermosos, como tan respetuosos y honrando la ciudad. Híjole, y sí logran es que lo que tiene esa música es que cuando está bien hecha, digamos, tiene una especie como de estado de meditación. Es un Ajá. asunto meditativo, claro, es meditativo de altos decibeles. Entonces, Julio, me la pasé hasta las 2 de la mañana. Apagaron la música y ya me fui a mi casa. Órale, vamos con el DJ de la música clásica, Horacio Franco. Horacio, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. muy contento de estar aquí y de oír a Ana Francis. Fíjate que yo hice un performance con una DJ, Leslie, no me acuerdo su apellido, pero en el Museo de Antropología, en el marco de lo de original. Y siempre me ha Mm, gustado hacer improvisación con DJs, muy sobre lindo, todo Horacio, estuvo súper lindo sobre eso. cuando, sí, sí lo vi, ¿estuviste ahí, Sí, Ana ahí estaba, ahí Francis? estuve ahí, sí. Órale, estuvo padre. Me Mm, gusta mucho hacer improvisación sobre la reacción que puede tener mi oído a partir de todas las pistas que pone. Finalmente ella había planeado una muy buena pista, pero todo se cambió y a la mera hora pues, fue otra. Fue otra diferentísima y el show se hizo más largo, pero muy bien, muy bien. De veras, cuando hay un buen DJ, cuando hay una gente que mm, responde muy bien a la lógica de lo que quiere con un evento como lo quiere, satisface mucho. Yo que soy músico de reacción, digo, soy clásico y obviamente la música clásica tiene un gran, digo, toda una gran historia y sobre todo una gran preparación a partir de la escritura, pero a los músicos clásicos les falta muchísimo en la educación formal aprender a improvisar, ¿no? Y como soy especialista en música mm, barroca, ahí la música barroca es mucho más factible y es mucho más, sobre todo te encausan más a que sepas improvisar. Entonces la improvisación en otros estilos a mí me da siempre mucho morbo. Y como el morbo me hace trabajar mucho el caletre, entonces uso todas las flautas posibles y hago todo pues tú lo escuchaste, Ana Francis. Fue una experiencia muy padre, ¿eh? Sobre todo sí, cómo no. muy exquisita con todos los modelos de ropa que modelaron los mismos modelos, pero los trajes
maravillosos de los artistas del textil. Qué cosa tan padre y tan digna, ¿no? Y sobre todo en el Museo de Antropología, que Sí. representa tanto, ¿no? Representa tanto para nosotros y con los maestros indígenas que finalmente pues nunca han estado ponderados de una manera tan fuerte como desde el Mm. sexenio pasado, que qué buena idea de Alejandro Frausto y qué bueno que ahora Claudia Curí lo hace igual o lo siguen promoviendo. Y claro, es un evento verdaderamente de altos vuelos, no nada más para prevenir la cuestión de del pirataje en los Sí, modelos para indígenas, sino para enaltecerlos. claro. Bien. Horacio, se escucha un poquito bajo tu sonido. A lo Ah, mejor ok. tú puedes ahí subirle, por favor. Bien, Federico Bonazo, ¿qué opinas de la música electrónica? ¿Entra en tus gustos musicales? ¿Qué destacas positivo o negativo de ese tipo de música? Que alguna gente dice, pues es punchis punchis y es repetición de sonido. A mí me encanta la música electrónica, pero Federico, danos tu visión en este concierto de analistas musicales, por favor. Qué padre hablar de música. Cuanto más pospongamos hablar de política, yo feliz. Me encanta la música electrónica. De hecho, mi proyecto solista, La Subversión, no El Juguete Rabioso, que es la banda rockera de toda la vida, sino mi proyecto de canciones solista tiene bastantes elementos electrónicos y me vuelve loco el trance en el que uno entra, como Ana Francis. Entras como en un viaje y tiene toda una narrativa rítmico-emocional la música electrónica. Entonces empiezas a entrar en este trance y si es bueno el DJ y si es buena la música que está haciendo y generando, adopte o no cosas ya prehechas, te va ensamblando, que ellos llaman el build-up, ¿no? La construcción de la fuerza emotiva que explota en un momento y entras en una suerte de delirio. A mí me encanta esa música, como me gustan muchas otras músicas. Ahora en Año Nuevo me preparé una playlist de funk tradicional y música disco, esa música de la que yo renegaba cuando era un joven rockero y solo escuchaba The Who, y todo lo que no fuera The Who era fresa. Pero ahí estuvimos escuchando a Michael Jackson, a los Bee Gees, a Gloria Gaynor, a James Brown, a todos los genios del funk, ¿no? Como los negros inventaron la música popular que hoy se escucha en todo el mundo, es en gran parte un invento de los negros en Estados Unidos, ¿no? Una maravilla de música que después evolucionó y los blancos las agarraron y hicieron cosas buenas, pero lo inventaron todo, el rock and roll, el funk, el soul, el blues, el jazz. Qué maravilla. Y bienvenida a todas las músicas. Yo no creo que haya géneros buenos o malos. Hay música más aburrida y música sensacional, ¿no? Hay música muy buena en todos los géneros, incluso en algunos géneros que a priori a uno le caen medio gordos, ¿no? El famoso reggaetón. Hay gordo el reggaetón, bueno, entre otras cosas, pues tiene unas letras o fomenta unas letras misóginas, pero incluso dentro del reggaetón encuentras algún par de rolas bastante buenas, qué sé yo. Divertidísimo hablar de música. Estoy muy, muy, muy contento hablando de música todavía. Qué bueno, qué bueno. Ana Francis, había todavía hace tiempo la idea de que el arte, la cultura, la música deberían de tener un sentido de conciencia social y de lucha, de exhibición de los problemas del mundo y sus fórmulas para salir adelante. No se diga la música llamada de protesta o la nueva trova cubana, la canción latinoamericana. Géneros como la música electrónica son distractores de la realidad y eso se vale o hay que buscar que tengan más contenido social. Pues lo que pasa es que ahora sí que nos metemos a la pregunta de qué significa tener contenido social. Pues no, y te lo planteo de esta manera, es decir, ante la pregunta de qué hacemos la fiesta de fin de año en la ciudad, que pues cada pregunta de esas que una tiene que hacerse va acompañada de, pues todo lo que se hace con dinero público y en ese sentido tiene que tener contenido social. Es decir, lo que se programa tiene que tener contenido social. Y el punto aquí fue, o la toma de decisión tuvo que ver con, pues que justo esta música ha sido muy relegada a lo privado, es decir, no hay como acceso público a esta música y tiene su buen grado de prejuicio,
de que es una música de que va como con muchas drogas, etcétera, como de tachas y botellita de agua, y tiene ahí como toda una connotación, y claro, como el chiste de estas fiestas es que sean muy largas. Esta fue una fiesta de 8 horas, pero para música electrónica es una fiesta corta. En general, los festivales de música electrónica pues, son 3 días seguidos y ahí te estás todo el día. Entonces, tiene como toda esta serie de prejuicios acompañados, prejuicios sí y no, pues, pero como toda esta serie de informaciones ahí acompañadas. Entonces, pues lo padre era justamente hacerlo público, ¿no? Hacerlo en un espacio público. Y esa toma del espacio público, etcétera, etcétera. Y pues todo eso tiene un contenido social. Más bien, creo que hay que preguntarse, em, como cada manifestación artística, sobre qué está yendo. Hay veces que el arte solamente sirve para gritar, para bailar, para desfogar, para exaltar lo bello, para exaltar el horror, para exaltar, pues, ¿no? Más bien creo que la pregunta tiene que tener, con respecto al contenido social, la pregunta tiene que ir en el de parte de quién o para quién va, pues, ¿no? Y esta conversación tenía yo con guionistas a finales del año pasado que se graduaron de un taller de guión que se hizo en conjunción con Netflix, que yo les decía, pues cuando uno escribe algo, cuando uno está escribiendo una historia, pues estás respaldando un algo, pues, ¿no? Estás respaldando una forma de ver el mundo. Entonces, esas son, creo yo, las preguntas que hay que hacerse, es decir, ¿de parte de quién escribimos historias en donde a México siempre le va mal, todo es corrupto, todo es asqueroso, todo, ¿no? Y todo es narco y todo es horrible, todos nos morimos y a todas las mujeres nos descuartizan? ¿Para, para alimentar qué cosa? Pues, ¿no? Para alimentar qué caldo, para hacer gordo qué caldo. Entonces, dependiendo, me parece, de la manifestación artística, pues hay que hacerse esas preguntas, pues no estamos exentos como artistas de estar alimentando, como no estamos exentos o como no están exentos como periodistas, de estar alimentando caldos que luego ni te enteras, pues, ¿no? Creo que esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Bien. Horacio Franco, ¿qué tanto esta música electrónica apela o se compone de patrones rítmicos repetitivos? Y te lo pregunto en el sentido de si esa música electrónica con potencialidad de las nuevas tecnologías, de todo el desarrollo tecnológico, suprime o relega la creación artística individual con la instrumentación clásica. Y no hablo solo de clásica del tipo de música clásica en sí así llamada, sino la tradicional. Es decir, qué tanto la estridencia, los decibeles, los patrones rítmicos repetitivos anulan o potencian y elevan la creatividad artística, Horacio. Esa es una gran pregunta porque me lleva a muchas conclusiones. Primero que nada, yo prefiero hacer o estar inmerso en una improvisación con esta música que escucharla, ¿no? Porque mucha gente aquí tienen razón, no la soportan, sobre todo lo que yo, por ejemplo, no soporto es, en primer lugar, el volumen tan alto que a mí me agrede los oídos. Yo no puedo escuchar la música ni baje con un volumen demasiado alto porque finalmente no es normal, no es natural. Finalmente, el decibel tan alto, el decibelaje tan alto, te puede afectar a lo largo de mucho tiempo. Entonces, fíjate, yo estaba hace 7 años precisamente haciendo una cuestión en el teatro no es cierto, en el claustro de Sor Juana, y estaba Fernando Rivera Calderón, nuestro querido, que lo extrañamos mucho, y estaba Regina Orozco, y estaba yo también haciendo un espectáculo ahí con monitores, y yo dije, bájenle a los monitores porque no soporto el ruido, y ellos no, Fernando, súbanle por favor que no se oye, y Regina igual, y les digo, oigan, ¿se están quedando sordos o qué pasa con ustedes, no? Porque en verdad estaba demasiado alto. No es que yo toque un instrumento suave o que la música clásica sea suave, pero es muy antinatural escuchar la música
a tanto volumen. Y en México se estila mucho eso, somos un pueblo muy escandaloso. De hecho, una de las cosas que yo voy a proponer como consejero del consejero nacional de Morena es precisamente que hay una campaña para evitar el ruido excesivo, porque en verdad es demasiado ruido a veces en el que estamos inmersos en todos los lugares. Bueno, eso por una parte. Luego, por otra, la constitución de la música electrónica y voy a ser un poco mamón, pero la respetabilidad de quien hace la música Que nomás sea un electrónica, poco, ¿eh? un Poquito, poquito, poquito. Sí, sí, sí. la respetabilidad y el mérito de quien hace esta música tiene que ver con sus planteamientos estéticos a una cuestión que corresponda, dijéramos, una preparación no nada más musical, que tiene que ser, o sea, sí tiene que existir una preparación musical, o sea, estás mezclando frecuencias, estás mezclando alturas de sonidos, estás mezclando ritmos, estás haciendo una creación que no tiene nada que ver con una interpretación tuya física, sino a través de un aparato, pero que tiene que ver mucho el intelecto. Entonces, para mí, la cuestión de el métier, como le dicen en francés, ¿sí? Toda la maestría que implicaría esto tiene que ver con mucha preparación y con saber perfectamente lo que quieres y cómo es la curva del evento que quieres hacer y qué ritmos vas a usar y saber, obviamente, qué ritmos son, o sea, porque tú no puedes, o sea, que es un ritmo ternario y un ritmo binario, o sea, tiene que incluir una preparación musical básica, o sea, yo siento que sí, que no la incluya en muchísimos casos y en mucha gente que es muy improvisada y que por muy creativa que sea, te venden un espectáculo o te venden una cuestión así como que son muy buenos y muy inteligentes y manejan muy bien las cuestiones de todos de todos los aparatos que tienen, es otra cosa, pero alguien que tiene concepto, alguien que tiene preparación, alguien que tiene pues esa maestría, es como los artistas contemporáneos que hacen un WC y y una llanta y eso es una instalación. Bueno, sí, pero primero demuéstrame que como artista plástico estudiaste mucho la cuestión geométrica de las formas y del dibujo y de la teoría del color, etcétera, etcétera, y ya después vemos, o sea, puede ser tu idea muy brillante y muy maravillosa, no digo que no, puede ser muy artista, sí, o sea, en tu interior puede ser muy artista, pero para mí la preparación artística, la preparación académica, y que no tiene nada que ver con la música clásica, porque en la música popular también hay preparación académica. Sí. No me dejará mentir Federico, hay una gran preparación académica en cualquier tipo de arte que tiene que ver con un Así es. proceso creativo, Sí. no nada más, no nada más en la cuestión esencial de los sentimientos y las emociones, sino también qué quieres decir y con qué elementos, saber los elementos con los que quieres decir todo. Bien, gracias. Vamos ahora con Federico Bonazo. Federico, déjame ver, ya, ahí estamos. Federico, durante mucho tiempo la música del rock, algunos de los que mencionaste hace rato en tu playlist, eran mencionados como una especie de creación del imperialismo que trataba de distraer la atención de los jóvenes para ubicarlos en la perversión de las drogas, de la estridencia y de la música sobre asuntos menores y no los que deberían importar a la colectividad. Esta música electrónica de ahora que también tiene una propensión a lo psicodélico, a estas grandes reuniones masivas, ¿qué tanto podrían encajar en aquellos juicios o prejuicios de música creada para disolver o distraer la conciencia social? Disculpa el ABC del progresismo que estoy utilizando, pero es para justificar la pregunta, Federico. Wow, me quedé con ganas de apuntar algunas cosas de las que dijo Horacio, pero no voy a... Adelante, adelante, adelante. Hay misterios, yo estoy de acuerdo que para que... Adelante, porque Federico, déjame decirte que me quedé con las ganas de preguntarle a Horacio si además de ser músicos, los creadores de música electrónica, sobre todo son ingenieros. Pero adelante tú, Federico. Claro, claro. No, el tema de la música como instrumento de enajenación es bien interesante y creo que tiene algunos elementos de prejuicio, pero antes de reflexionar brevemente sobre eso,
le planteo al querido y admirado Horacio algunos misterios. Estoy muy de acuerdo en que, por ejemplo, en el caso de los instrumentistas, ya sea de música popular o de música que se llamaba en otra época culta, lo cual a mí es una palabra que no me convence del todo, para desarrollar el lenguaje con el cual pueden llegar al máximo en su emoción, necesitan un entrenamiento tremendo y necesitan una teoría y necesitan un estudio, porque si no, no se llega allí. Oscar Peterson, este pianista sensacional, que cuando tú lo escuchabas o lo veías tocar, parecía que el tipo lo estaba haciendo todo desde la intuición, era un excepcional, era un pianista genial, pero que había estudiado muchísima música clásica primero para poder llegar ahí, ¿no? El jazz es una música muy especial donde lo clásico se reúne con lo popular, es una música muy, muy interesante en ese sentido. Pero hay misterios, y hay un misterio, para mí es el mayor de todos en el arte, que es el de la poesía. Yo estoy convencido que la poesía, no lo digo yo, lo ha dicho gente mucho más inteligente y talentosa que yo, lo han dicho grandes poetas a lo largo de la historia. La poesía es un don, lamentablemente, que no necesariamente crece con el ejercicio de la redacción de versos. Y hay pruebas dramáticas de esto. Hay pruebas dramáticas. Había un tipo como Neruda que nació escribiendo poesía. Y se burló de todos los poetas y hizo una obra maravillosa que se llama Oda a las cosas. Entonces dijo, la poesía no está en el tema, está en el poeta. El poeta con su toque mágico convierte en poesía aquello que se le antoja convertir. Borges odiaba la oda a las cosas de Neruda. Decía, qué cosa tan espantosa, ¿cómo puede ser? Le ha hecho una oda a una papa, a un plato, a un gato. Y yo nunca pude hablar con Borges, pero le hubiera dicho, maestro Borges, ¿sabe qué ocurre? Que es la prueba que hace Neruda de que puede encontrar poesía en lo más prosaico. Y yo me he topado a lo largo de la vida con gente que dices, bueno, este cuate o esta chica no tienen la menor preparación o académica, pero son unos poetas tremendos. Y ese misterio, como diría mi abuelo, átame esa mosca por el rabo. Lo cual no quiere decir, todo esto que yo he dicho ahora, un consejo a la juventud, no estudien, no le entren, solo confíen en el talento. No, para nada. Otra cosa que me interesó mucho, el volumen de la música. Estoy de acuerdo con Horacio, el 70% de las veces el exceso de volumen es dañino, pero hay momentos en que sin volumen la música no se muestra. Tú no puedes escuchar la novena de Beethoven a bajo volumen. Es una música que requiere mucho volumen. No puedes escuchar un concierto de Dead Weather, esta banda de Jack White, bajito. No sé por qué, pero hay algo que no se produce. Y sales de los conciertos de Jack White con los oídos que te hacen así. Y sin embargo, sin ese decibelaje, hay una parte del arte de Jack White que no se puede manifestar. En fin, lo pongo ahí como controversia. Y cierro. Lo de la enajenación, me acuerdo cuando yo estaba con mis audífonos, era chavo, y mi padre me decía, enajenado del mundo. Yo decía, pues también tú te enajenas con Coltrane. No podemos estar en el mundo de lúcidos todo el tiempo. El arte es un vehículo de escape. También cuando leo a Jules Verne o cuando leo a Dumas y viajo con los mosqueteros por las campiñas del siglo XVII, pues también estoy de alguna manera enajenado del mundo. El arte le da permiso a las personas de salir tantito de una realidad a veces muy oscura, ¿no? Federico, pues muchas gracias a los tres por estas reflexiones. ¿Puedo agregar un último cachito de la Puede usted reflexión? agregar lo que quiera. Es que creo que una cosa que es perversa del sistema del cochino capitalismo, del maldito y cochino capitalismo, no, es que eso sí es muy limitante, Julio. La posibilidad de artistas de acceder a expresar, a desarrollarse y expresarse, etcétera, a menos que lleguen al gran formato, a menos que sean cooptados por el gran formato, cooptados por la gran empresa. Sí hay una ausencia brutal de oportunidad en el escenario medio, no sé cómo plantearlo de otra manera. En el escenario independiente todo el tiempo está en riesgo, todo el tiempo está en la precariedad.
Y hay una cosa que funciona, es decir, que funciona así de parte del sistema capitalista, pues, ¿no? Que está muy monopolizado la industria y que eso hace que en todos los géneros musicales, si no te firma una disquera de inmediato, es muy difícil que logres acceder a los públicos, a la difusión, a que tu música suene, etcétera, etcétera. Y si te firma una disquera de inmediato, ahora sí que ya echando el análisis de cómo funcionaron, de cómo funcionó la industria de la música, la industria del espectáculo y del entretenimiento durante tantos años, dictada por Televisa, eh, pues lo que funcionaban eran unas determinadas letras, una determinada música, unas determinadas narrativas, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando tú quieres contratar a algunos artistas, etcétera, pues es a través de la empresa o si no, no pasa, pues, ¿no? Que los artistas ni siquiera pueden saltarse a la empresa, eh, saltarse a las disqueras, y si no, no pasa. Y entonces, pues claro, ahí es donde yo me empiezo a preguntar, ¿y qué tan libres son para con sus propias narrativas, pues, ¿no? ¿Qué tanto Televisa determinó durante tantos años? Estos son los temas de las canciones, estas son las narrativas que pasan y estas son las que no pasan. ¿Cuántas historias tenemos? Seguramente Horacio tendrá muchas historias que le habrán contado y yo tengo unas otras tantas historias que me han contado de actrices, cantantes, mujeres lesbianas que nunca pudieron salir del closet porque si no, porque las televisoras como tal le dijeron, no, mijita, tú no eres lesbiana. Pues, y fin, y, no, y eso no está en discusión. Entonces te buscas un novio para que transites, ¿me explico? Eh, en fin, cuando las grandes empresas dominan una industria, más allá del monopolio comercial, está el monopolio de la narrativa. Y ahí es donde, pues justo la política pública puede entrar, ¿no? Con sus grandes limitaciones, porque a veces la industria tiene más bien, o en este caso la industria tiene mucho más posibilidades, con sus grandes limitaciones, a justamente abrir el espacio para otras narrativas. Pero creo que ahí hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos con respecto a quién dice qué se graba, quién dice qué es lo que sale ¿no? Claro. Eso es interesante. Sí, sí, sí. ¿Quién dice que se publica? Pues, ¿no? Sí. Horacio, se me hace que por alusiones de decibeles te toca ir cerrando ¿qué opinas de lo que ha dicho Federico de que hay música que requiere un alto volumen? Citó la Novena Sinfonía, por aquí alguien decía, no se puede escuchar a Led Zeppelin si no es con un alto volumen de sonido. ¿Qué decir en defensa del volumen moderado, A ver, del volumen bien temperado? La novela de Beethoven se debe escuchar o se puede escuchar al volumen que fue concebida, nada más. No más alto, no más bajo, sino el volumen. Eso es lo real, la sonoridad real para la cual fue pensada. Eso sería lo más correcto, dijéramos, entre comillas, que también suena mamón, pero así es. O sea, no tiene caso oír la novena de Beethoven a un volumen altísimo si te va a lastimar los oídos, si no vas a entender ya cómo está la transparencia de la polifonía en la fuga del último movimiento, cuando finalmente lo único que vas a oír es ruido y ruido y ruido, porque así pasa cuando se distorsiona el volumen. El volumen original pues es el volumen que lo oyes en una sala de conciertos con la gente que está ahí y nunca es extralimitado. Tampoco, o sea, tú le puedes subir lo que quieras y te puede emocionar lo que quieras, pero eso es una cuestión personal con la cual yo no me meto. Lo que dice Federico y que tengo que también que complementar o que contradecir es que para todo arte, para la poesía, para la música, para la danza, para cualquier cosa, se necesita talento, facultades genéticas para hacerlo bien. Esas facultades genéticas, aunque no hubiera habido escuelas de música en la prehistoria, aunque no hubiera habido escuelas de música en la Grecia antigua, los que hacían la música eran los más talentosos, así como los que hacían la comida eran los más talentosos para hacer la comida, ¿no? Los que tenían mejor sazón o los escribas eran los que tenían más talento y acceso a la escritura, pues, ¿no? O a la poesía o lo que quieran, el que canta, el que era cantante en la antigüedad tenía la voz más bonita, ¿no? O sea, siempre ha sido así, una selección natural de talentos. Esa selección natural de talentos
como dijo muy bien Ana Francis, y lo voy a sintetizar de otra manera, se vio total y absolutamente contradicha esa selección natural de talentos cuando el arte, cuando la cuestión de la música popular y de otras cosas también se empezaron a comercializar de una manera que por ser el hijo de alguien o por ser tener una cara muy bonita te vamos a hacer a ti estrella de la música popular, y eso es ahí donde finalmente se empezó a echar a perder la cuestión estética, la cuestión no nada más estética, sino la cuestión del procedimiento. Hay mucha gente sin talento y eso es lo que deberíamos estar viendo. Ahora, Ana Francis, sí, las oportunidades para mucha gente empírica, ¿no? Es que las oportunidades también para muchos músicos académicos o rockeros o jazzistas están No, muy no, cerradas. yo no dije empíricos. Bueno, Yo dije entendí mal, para todo, o sea, entendí mal, pero justo para, quienes no tienen oportunidad, y no pero, necesariamente no tienes tu oportunidad porque no hayas ido a la escuela, no tienes para oportunidad porque todos. no eres hijo de alguien, no tienes oportunidad Exacto, porque exacto. no vives en la alcaldía adecuada, porque no vives en el barrio adecuado, etcétera. Ajá, claro. La En neta. México vivimos en una sociedad de castas. O sea, tú lo has dicho, es una sociedad de castas de closet, pero es una sociedad de castas donde finalmente, empírico o no, preparado o no, hay mucha gente muy preparada y hay mucha gente muy talentosa y hay mucha gente maravillosa que nunca puede acceder a las oportunidades porque no lo descubrió Televisa, o porque no lo descubrió TV Azteca, o porque no lo lanzaron padrinos. Entonces, en un momento dado, sí entiendo lo que dices, pero finalmente hay en todas las artes, no hay, sobre todo en este país, una gestión que permita realmente, apenas está empezando ahora con la ponderación de las mujeres indígenas y de las mujeres de las bandas indígenas y de la cuestión de las culturas comunitarias, a lanzarlos de una manera a partir del apoyo gubernamental, lo cual apoyo mucho, lo cual está muy bien, sí, pero falta mucho todavía actualizar en el gusto del público mexicano la cuestión de toda esta música, que no nada más sea una cuestión entre comillas folclorista o una cuestión de orgullo porque las niñitas tocan muy bien el corno. Digo, ahora que estuve en este espectáculo del Zócalo, que cuando voy viendo cómo tocan las niñas indígenas los cornos y los saxofones y las trompetas, dices, no es posible tanto talento, o sea, no es posible tanta preparación en unas niñitas indígenas del interior de la República y de comunidades aisladas y alejadas entre ellas, pero que hacían un trabajo verdaderamente que te quedabas con la boca abierta. Muchas secciones de orquestas profesionales no suenan tan bien como esos cornos que yo oí, y se los puedo afirmar con sangre. Entonces, esas niñas no necesitan nada más que las expongan en el Zócalo, necesitan en un momento dado que haya seguimiento a una carrera y que haya, además de esa carrera, más fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo quiere decir orquestas sinfónicas en todo el país, no nada más a gusto y a merced de los gobernadores o de las esposas de los gobernadores, o si le da la gana a un gobernador, por muy del PAN o de Morena o del PRI que sea, apoyar o no a las orquestas y a los niños músicos, y hacer muchas bandas, muchas orquestas donde los niños ya se ganen la vida como músico. Eso sería un encauzamiento fundamental, pero todavía no se ve eso porque precisamente estamos todavía contaminados por lo que bien decía Ana Francis. Digo, yo lo entendí de otra manera, pero coincido al 100% contigo. Aquí hay una serie de talentos, ha habido desde los años, desde siempre, pues, desde la colonia, una serie de talentos altamente desperdiciados musicalmente hablando y de otro tipo de talentos de otras artes, donde finalmente, pues, murieron en la total ignominia, en el total anonimato, porque siempre estuvieron esperando una oportunidad o porque nunca la buscaron o porque nunca se les dio. Hay muchos tipos de gestionar tu carrera, muchas maneras, pero en un momento dado no tenemos las armas en México todavía para poder gestionar una carrera a partir de una producción y de un productor o de un gobierno o de una institución o de una iniciativa privada que todavía no es capaz de capitalizar todo ese talento enorme. Están empezando con lo de original, sí, pero todavía, hoy por hoy, no se ha concretado una cuestión así. Bien, gracias. Federico, para cerrar esta parte, yo creo que te toca lo que tú quieras decir, pero en particular,
¿qué opinas de lo que dice Horacio respecto a esta selección natural, una especie de darwinismo musical o de talentos, Federico? Coincido con Horacio totalmente en que pues, hay gente que tiene un don para tocar un instrumento, para escribir un poema, para jugar al fútbol, ¿no? Uh-huh. Es claro que hay gente que nació con un talentazo para jugar al fútbol y por más entrenadores, escuelas de entrenamiento, nuevas tradiciones deportivas, pero de golpe aparece un genio y destroza con todo eso, se quita 3 de en medio, mete gol y se convierte en una figura millonaria gracias a su talento, por supuesto. Ahora, eso hay que combinarlo con lo que decía Ana Francis, es decir, ¿cómo generamos un sistema o políticas públicas que logren darle la misma oportunidad a todos esos talentos? Muchas veces han salido a la luz talentos que estaban relacionados con el poder adquisitivo de las familias donde surgieron, como talentos vinculados a ciertas élites, ¿no? Lo interesante, lo padre, lo que debería pensar un gobierno de izquierda es cómo estimulo, y esto también lo ha dicho Horacio, y creo que es una conclusión con la que nos quedamos ahora, es cómo logramos que broten, identificarlos y darles seguimiento, porque muchas veces tú tienes el talento, lo mostraste una vez en un solo performance, pero al día siguiente tienes que ponerte a chambear para contribuir con tu familia a traer el alimento a casa y adiós el talento que tenías. ¿Cómo hacemos una sociedad que logre darle a las artistas y a los artistas el espacio para que puedan vivir de ese talento, desarrollarlo y regalarnos, porque ¿qué sería el mundo sin el arte? Qué agradecidos y agradecidas estamos todas con la profusión del arte, con las pintoras, los pintores, los músicos, los flautistas, los rockeros, los poetas y las poetas. ¿Qué haríamos? ¿Qué sociedad triste, pobre tendríamos sin el arte? El chiste es cómo lo sacamos a flote y sentamos ese piso de igualdad para que todos los talentos ahí sí puedan incluso competir entre ellos en buena lid, ¿no? Pero no por una imposición. Y otra cosa importante que decía Ana Francis, la imposición de una estética, la imposición de una manera de ver el mundo. Luego hay gente que rompió con eso, hay artistas que han roto con eso y se han convertido también, el sistema es muy hábil para adoptarlos, ¿no? Los grandes rebeldes que rompieron con ciertas tradiciones tontas o que usaban el tabú o el miedo a expresar ciertas críticas sociales, vinieron muchos de estos artistas, rompieron con eso y el sistema los absorbió, ¿no? Ahí hay que, bueno, a entrar en honduras filosóficas que no da tiempo ahorita, pero por lo pronto en México intentemos darle oportunidad y encontrar a los tantísimos y tantísimas talentosas que hay por allí. Oye, Federico, antes de que cerremos esta parte, desde tu punto de vista, ¿son más los músicos o artistas rupturistas que son cooptados por el sistema o los poderes que quienes se mantienen hasta el final leales y fieles a su compromiso rupturista y rebelde? Yo creo que no es tan difícil distinguir, Julio, cuando hay un artista genuino y cuando hay alguien que se trepa a un negocio con cierta habilidad de artesano, digo, hecho con muchísimo respeto a los artesanos, que no se me malentienda lo que quiero decir, con cierta destreza profesional, pero se trepa a un negocio. Bueno, a ver qué está pegando el regional mexicano, pues ahora me voy a dedicar a hacer puro así. Y entonces se trepan, pero luego siempre brota un artista o mujer, hombre, o un grupo que son genuinos. Ahí está Radiohead, ¿no? Que rompió con un rock que estaba aburrido de sí mismo, y permanentemente brotan artistas genuinos que desafían la propia tradición de la que vienen, que dicen, no, yo me voy por acá. Y si le gusta a la gente, bien. Y si no le gusta, también. Y al irse por ahí abren un nuevo camino estético que después el sistema lo agarra y lo convierte en negocio. Eso es otra cosa, ¿no? Bien. Gracias, Federico. Ana Francis, Horacio, Federico, vamos a tratar de entrarle a temas, aunque ya nos queda muy poco tiempo, son las 2 de la tarde con 43 minutos. Ana Francis Moore, accidente del tren interoceánico, acusaciones de los opositores en el sentido de mala planeación, otorgamiento de concesiones y contratos mediante favoritismos y corrupción, involucramientos incluso de quien fue, es decir, en la discusión pública de quien fue supervisor honorífico, Gonzalo López Beltrán, y del otro lado, 4T, pues una defensa de lo que implican esos proyectos estratégicos y criticando
la condición de carroñeros de quienes critican esos detalles. ¿Cómo ves el tema, Ana Francis? Pues creo, Julio, que en efecto, si la oposición no fuera tan carroñera, entonces podríamos tratar como de ahí, pues de sacar algún tipo de crítica real. El problema es que, híjole, sí les hemos visto cómo son lo peor de lo peor de lo peor de la carroña, lo cual no quita que haya que investigar, Julio, y que la investigación tenga que hacerse con toda la seriedad del mundo. Pues en ese sentido, la verdad es que me da mucha confianza esta fiscalía. Claro, es una fiscalía que va empezando, que aunque la figura de la cabeza, que es Ernestina, que a mí me da toda la confianza del mundo, pues no toda la fiscalía es Ernestina, ¿no? Pero me parece que hay que sí, en efecto, hay que ir siguiendo muy de cerca todo el asunto de las investigaciones e ir con eso, Julio, literal. Es decir, en la oposición yo no confío nada y para estos temas menos, porque además, pues justo cuando estuve de diputada me tocó ver la forma que tienen de entrarle a los temas que les vale 3,5 kilos de maciza, la verdad, y cómo le entran y le entran y le entran siempre desde ahí, desde la carroña, como si les diera gusto la desgracia, pues, ¿no? Entonces, para mí esa experiencia como legisladora sí fue un parteaguas de decir, ándale, órale con estas cosas de la política, están tremendas, pues, ¿no? Entonces no confío en nada, pero nada, nada en la oposición. Es una verdadera lástima, pero de veras no les confío nada. Sí. Pues hay que ver las investigaciones, Julio. Pero no hay que no ver las investigaciones, no sé si me explico, es decir, no seamos inocentes, veamos qué sale de la investigación, pues, ¿no? Bien, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema del accidente del tren interoceánico y las diferentes facetas que ya hemos expresado en la pregunta anterior, Horacio? El problema es todo lo que se habla alrededor de, y alrededor de se pueden tener muchos argumentos, muchas especulaciones, muchas inferencias y muchas suposiciones, pero mientras no haya un peritaje de una institución como las fiscalías, entonces todo va a irse al bote de la basura, nada más. Y tan fácil como eso, o sea, sí, como dice Ana Francis, ya a la oposición no hay que hacerle caso, porque la oposición sacan una fotografía selfie que Claudia toma y que lo explica hoy y que la quieren hacer pedazos por eso y por hasta como respira, ¿no? Aquí en el chat había una monja, no sé qué, que decía que Claudia tiene la culpa de que haya temblado porque no avisó que iba a temblar, o sea, algo así como esto, o sea, estas cosas ya febriles de la oposición. Ya no hay que hacer caso, más bien yo simplemente nada más veo con todo el asombro del mundo cómo pues cómo todo este engranaje cada vez más fraguado o fraguándose para 2027, las elecciones ya intermedias, pues tener otra vez el sartén por el mango que quiere la oposición, que no lo van a tener porque no tienen proyecto ni fuerza, eso ya lo sabemos, pero de todos modos no dejan de enlodar y enlodar y sobre todo con una cuestión tan tóxica ya de manchar o tratar de desviar todas las atenciones para, en fin, para todo lo que pase en este país, en la vida nacional, y no vale la pena. Hay que esperar a los dictámenes y solamente así, y hay que hacer que, pues, Salinas Pliego, que tiene los seguros, ¿no? Parece es el que tiene la responsabilidad de pagar los seguros a los trenes, pues se pague y ya, nada más, y que las indemnizaciones a las familias sean justas y que todo el mundo quede, pues, lo más resarcido posible de un daño terrible que esperemos que se esclarezca lo antes posible, nada más. Hablar alrededor de decir que los hijos de López Obrador y que la culpa del chofer si venía rápido o lo que sea, es por demás, es nada más pura, verdaderamente hacernos bolas con suposiciones que no vienen al caso. Bien, gracias. Sobre este mismo tema, Federico Bonazo, ¿qué opinas? Primero empiezo por lo obvio, pero a veces lo obvio es lo más importante siempre, ¿no? Lamentar muchísimo y solidarizarse
con los familiares de esta tragedia y con las víctimas. Hay mucha gente todavía en estado crítico de salud. Eso es lo más importante, entender que esto es una tragedia, que esto es un accidente terrible, donde hay muchísimo sufrimiento humano, y empezar por ahí e intentar, en la medida de lo posible, separar por completo el reconocimiento de esto de su aspecto político. En el aspecto político pasó lo que no tenía que pasar. No podía pasar que una obra de infraestructura tan emblemática, tan cuestionada, tan, por un lado defendida y por el otro atacada, en esta polarización que vivimos en México, pasó lo que no podía pasar, es decir, un accidente mortal en una de las obras emblemáticas de la 4T. Yo digo, ¿cómo puede pasar que sigamos teniendo tal deficiente sistema de verificación de seguridad de nuestras obras de infraestructura? Digo, sin atenuantes, comento otra obviedad. Pasa en todo el mundo. Pasa en todo el mundo. En Kentucky hace poco hubo un descarrilamiento de tren. Ahora en Suiza había una tragedia espantosa en la estación de esquí. Uno puede decir Suiza, en Suiza no pasa. Pues sí, pasa también. Un incendio, murieron decenas de personas. Sí. Los accidentes ocurren, pero lo que uno cuestiona a los gobiernos es cómo puede ser que no haya la cantidad de recursos o de atención concreta sobre obras de infraestructura que llevan personas, que transportan personas, suficientemente estricta como para que estos accidentes, porque no es el primero lamentablemente tampoco que pasa en México. Entonces, pues ocurrió lo que no podía ocurrir, y ya sabemos lo que va a hacer y está haciendo la oposición. Hoy Azucena Uresti le echaba ya la culpa a López Obrador, lo quiere ver preso a López Obrador directamente, ¿no? Usando una serie de distorsiones del lenguaje y usando a las víctimas como botín político, lo cual es absolutamente repugnante, pero a eso se dedica esta oposición, una oposición que trabaja para el fracaso de México, que es feliz cuando al país le va mal. Una oposición inmunda, deleznable. Y después no puedo agregar muchísimo más a lo que ya dijeron también Ana Francis y Horacio. O sea, especular antes de tener un informe. Ahora, como sociedad tenemos que exigir que ese informe sí vaya muy a fondo. Vaya muy a fondo, y si la Marina está perjudicada como resultado del informe o de las investigaciones de la Fiscalía General, pues lo lamento por la Marina. Pero ahí nos podemos topar una vez más con este poder militar intentando frenar una verdad que la sociedad exige conocer a todas luces, ¿no? Una cosa es esperar a que el informe se produzca, y otra es adormecernos y volver a esta situación de naturalización del horror en la que estamos viviendo hace tantas décadas. No, hay que exigirle al gobierno que muy a fondo esclarezca qué es lo que ha ocurrido con el tren interoceánico. Gracias, Federico. Son las 2:51 p.m. Nos quedan como 3 minutitos. Sí, ya, Ana Francis. Julio, es que te atarugas, Julio, no hablamos de nada de política. Astillero, por favor. De eso se trataba. Era un manto distractor, era un pretexto de enajenación para no entrarle a los temas. Pero a ver. Ahora danos los minutos que nos quitaste con lo del zapatista, que estuvo muy bueno. Pero danos unos minutitos más, por favor. No, si venimos bravos, venimos bravos. No, ya veo cómo viene Ana Francis, de lo que quieras hablar ahorita, por favor. No. No, tú pregúntame, Julio. ¿Cómo eres? Tú pregúntame, Julio. No, qué movidito. Ya la parte final, ya échate el rollo que quieras sobre el tema que quieras. Abundan los temas. Abundan los temas, Julio. ¿Qué esperar este 2026? Pues, justo es la pregunta, ¿no? Es la pregunta, y le decía yo a mi mujer esta vacación que una cosa que he observado en esta faceta que me toca habitar ahora es que el asunto con estos encargos es que te dan un montón de identidad, pero por lo mismo es decir, le decía yo, haz cuenta que soy sacerdote, pues, ¿no? Es decir, un sacerdote nunca deja de ser sacerdote, aunque esté rascándose la panza en una playa. No sé si los sacerdotes se rascan la panza en una playa, pero ¿ves? Entonces nunca dejas de. Y entonces, pues mi visión de este año tiene que ver con el Mundial,
que ahí viene en términos de operación en la Ciudad de México y tiene que ver con cómo se va a portar Estados Unidos con México. Y bueno, pues sin duda, Julio, la segunda mitad del año empieza la cosa electoral con todo, ¿no? Sí. Las previas y todas esas cosas. Entonces, pues de mucha intensidad. Ahora, yo creo, porque eso está dado, que va a ser un buen año. ¿Por qué está dado? Pues por la buena fe. Porque soy optimista, siempre soy optimista. No, la verdad es que creo que es una fortuna estar en México. La neta es que más allá de mi gusto por el punchis punchis, sí es una bendición esta ciudad, es una bendición. Para una familia como la mía, Julio, ya sabes, es una verdadera bendición. Y es una bendición para un chingo de gente, el grado de libertad y de, sí, de libertad y de apertura y etcétera. Uf, es una bendición y eso creo que es una buena cosa, pues, ¿no? Entonces, me gustaron muchas cosas del cierre del año pasado. Me gustó mucho esto de que ante estas cosas de Estados Unidos de atacar a Venezuela y de no sé qué, y México regala libros, pues, ¿no? Y México en este programa del Fondo de Cultura Económica de 25 para el 25, que es muy bonito, pues, ¿no? O sea, la apuesta de México hacia lo internacional, pues es esa, pues es la paz, es la cultura, es el pensamiento, ¿no? Entonces, pues es un buen momento para ser mexicana y eso me da gusto. Muy bien, Ana Francis. Mira los comentarios que ha habido. Julio, hasta las 3:30, dice Oxana Ortega. María de Jesús Mata Vicencio, cierto, Horacio, que se reponga el tiempo. Rafael Gómez, la mesa se subleva en 2026. Ya ves, Horacio, lo que andas provocando. Échate el rollo hasta las 3 de la tarde con 30 minutos. Échale, No, no, ¿de Pero qué? todavía no ¿De qué entramos hablamos? al postre, ¿eh? Todavía no entramos al postre. Ni siquiera hemos entrado al postre. Ni siquiera hemos entrado al postre. exacto, exacto, conste. Ahora te aguantas, Julio. No, no, fuera de WhatsApp. No, Échale. el 2026 es un año crucial para México para consolidar no la imagen, no estoy hablando de la popularidad, sino los hechos con los que la presidencia y todo su gabinete han mostrado, ¿no? Y muchos gobernadores, no todos, desgraciadamente, se comportan igual, ni tienen el mismo campo de acción o los mismos hechos positivos como el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Como el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero hablo de estas dos mujeres que de veras están partiendo plaza y que en un momento dado se va a consolidar el gobierno de Claudia Sheinbaum como uno de los mejores y con más resultados y con más, finalmente, pues los 5 enunciados que dijo, las 5 buenas noticias que dijo hoy antes del temblor, que a mí me dejó verdaderamente muy asustado y muy mal, pero que finalmente son ciertos, son cosas factibles que tienes en mano para demostrarle, no a la oposición, o sea, ya la oposición vale de veras, es como el coyote del correcaminos, o sea, siempre va a estar igual de vencida que el coyote del correcaminos y no tiene por dónde. La cuestión es que tiene mucho dinero para poder seguir comprando mentiritas marca Acme, como el coyote, que quién sabe de dónde saca el dinero el coyote para comprar tanta cosa que le quiere poner al correcaminos, pero en ese sentido, nadie puede con eso, nadie puede con el Estado fortificado y fortalecido de un gobierno de la 4T que finalmente está dejando al Estado con una gran, pues sí, con un gran legado y con un gran peso en la vida pública. Y eso les podrá doler o no, pero finalmente están ahí los resultados. Y eso con los actos fallidos cada vez más y más de la derecha a nivel mundial, donde finalmente vemos desde Europa con estos imberbes, todos los representantes de la comunidad europea, ¿no? Desde Ursula von der Leyen, pasando por todos los de la OTAN, y bueno, no, es verdaderamente
se están echando la soga al cuello con Estados Unidos y claro, Donald Trump tratando de aprovecharse de quien pueda y de quien se deje, como los europeos, y tratando de finalmente afianzar su gobierno y su estupidez, ¿no? Porque que no es estúpido, él no es estúpido, él está actuando como un empresario, él no está gobernando un país, él está siendo presidente de una empresa que se llama Estados Unidos de Norteamérica, con todo lo malévolo que esto sea y con todo lo triste que sea, pero pues el hacerle juego a todo esto, como lo hace en la Comunidad Europea, es verdaderamente patético. Y obviamente todas las otras derechitas, de veras de las derechas, sin ton ni son, empezando por Milei, siguiendo por Bukele y por, bueno, Perú, que no pinta el pobre presidente, de veras que da vergüenza ajena, y que en un momento dado se van a desvencijar, poco a poco van a irse desvencijando. El gobierno de Trump se está desvencijando de una manera de veras impresionante, ¿no? Me da mucho gusto que Zoran Mandani haya tomado posición en una estación del metro de una manera tan digna y jurando sobre lo que les causa vómito a la comunidad judía rica neoyorquina que son los Coranes, ¿no? Y que finalmente pues lo hizo porque lo tenía que hacer y o sea, está demostrando que no tiene miedo y que en un momento dado va a ser un gobierno de una ciudad muy progresista y que otras ciudades también como Miami, como Seattle, etcétera, etcétera, está ganando la entre comillas, izquierda estadounidense, que es muy incipiente, pero que poco a poco el progresismo va a ir ganando más y más y más votos. Esa es mi predicción para 2026, es que soy muy optimista en cuanto a las izquierdas que están gobernando bien, ojo, no, las izquierdas que están gobernando bien, como la de México, incluso con sus asegúnes, la misma de Colombia o Lula da Silva, evidentemente, y todo lo que pueda desvencijarse en la derecha poco a poco con sus actos fallidos de veras, de cada vez menos entender la realidad del grosso de la población. Entonces eso, finalmente, eso es lo que quería yo acabar diciendo, que yo creo que 2026 va a ser un año muy bueno y muy próspero para México y para la presidenta y para aquellos gobernantes en todos los estados que sigan el paradigma y que no se comporten de veras contrario a los ideales de una transformación. Ya no de la 4T, de una transformación en México, que debe ser conjunta, nada más. Bien, Horacio, gracias. En esta insurrección cronológica sigue Federico Bonazo. Por favor, Federico, adelante. No sé si tenías una entrevista o algo próximamente. No, afortunadamente no. Tenemos las recomendaciones de fin de Ah, semana. bueno, si traes tiempo, entonces tranquilos todos. Adelante. Toda la tarde hablando con mi admirado Horacio Franco y la querida Ana Francis, y contigo, Julio, de temas tan interesantes y variados. Rápido, algo sobre el 2026. En el 2026 vamos a enfrentar como humanidad una pregunta que acaso no se responda en el propio 2026, sino que se va a responder en la siguiente década, ¿no? Y es, ¿cuál es el punto máximo de este regreso de la concepción fascista que estamos viendo en el mundo? Con el extremo más cruento es el genocidio en Gaza, que sigue ocurriendo. Mientras nosotros hablamos aquí, siguen matando palestinos en Gaza, amparados ahora en ese ganar tiempo que obtuvieron con la farsa llamada Plan de Paz. Esa es la expresión más terrible, pero hay otras muy terribles: la persecución racista del migrante, otra muy preocupante que es la persecución financiera y de otro tipo que hay contra personas que tienen el valor de denunciar tanto el genocidio como el racismo institucionalizado del ICE. Y el caso más emblemático de esto es Francesca Albanese. Estamos viendo cómo le han sacado, le han cancelado sus cuentas bancarias que tiene en el exterior, cómo la Universidad de Georgia, si no me equivoco, la ha sacado de su panel de colaboradores. Es decir, hay una agresión directa contra un funcionario de Naciones Unidas, ¿no? No estamos hablando de un activista pro-palestino que es capturado, y ya vimos lo que está pasando en el Reino Unido, donde la ley antiterrorista en el Reino Unido permite capturar a alguien que dice estoy en contra del genocidio y lo meten en prisión. Y ahí tenemos la huelga de hambre de estas 40 personas que son las heroínas y héroes de nuestras sociedades.
tan distantes ellas de lo que los gobiernos y nuestros líderes deberían hacer, en el caso más cruento que ofende a la humanidad entera, que es el genocidio del pueblo palestino. Y después tenemos el ataque a los periodistas. Ahora en Veracruz tenemos un caso muy alarmante en México, tenemos otro caso muy alarmante en El Salvador, donde Bukele ha mandado a perseguir con la Interpol a un periodista que lo ha denunciado por una serie de violaciones de derechos humanos, y este hombre está ahora ante la Audiencia Nacional Española viendo cuál es su suerte jurídica, porque ahora publicar o denunciar o incluso opinar puede costarte la libertad. Te pueden meter preso por denunciar el genocidio. Entonces, eso, ¿cuánto va a crecer en el 2026 que viene? Quiero responder y unirme al optimismo de Horacio. Yo creo que dentro de la panza del gigante vemos manifestaciones claras políticas, ya no solo civiles, de respuesta al crecimiento del fascismo. Ahora, ¿qué tanto van a poder detener un plan que no solo es del narciso Trump, que es un narciso, sino que evidentemente es un plan de una oligarquía que va por todo, que va por los recursos de Latinoamérica, que sigue matando pescadores en las aguas del Caribe? Es decir, es un mundo donde se ha caído el derecho internacional, la concepción de los derechos humanos, que era la que le daba garantía a los individuos ante la prepotencia y el abuso de los estados, también está en sus peores horas, después de que surgió como gran concepción después de la Segunda Guerra Mundial, y ese es el mundo al que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo coordinamos una resistencia a este neofascismo? ¿Cómo coordinamos una conciencia de que estamos viviendo un neofascismo? Porque hay gente que dice, no, bueno, esto pasa nada más allá en Estados Unidos y en Medio Oriente, pero a nosotros no nos afecta. No, nos afecta a todos. Nos va a afectar a todos, porque si el gigante sigue bombardeando, ya hay un ataque terrestre hecho por la CIA con drones en territorio venezolano. Sigue Colombia después, ¿qué va a pasar con México? En fin, viene un 2026 muy bravo. Pero me uno al sentimiento optimista de Horacio también, de que hay muchas señales positivas de que la humanidad no se va a dejar tan fácil, y me quiero quedar con esa idea. Ninguno de nosotros, sobre todo si nos unimos, nos vamos a dejar tan fácil. Bien, Federico, gracias. Ana Francis Moore, postrecito o lo que usted desee exponer. Postrecito, Julio, postrecito, porque este fin de semana es el último de la verbena del Zócalo. Entonces tenemos unos conciertones locos. Mira, por ejemplo, hoy están los Amantes de Lola a las 6. Ándale. Y está La Barranca a las 7:40. O sea, órale, nada más para que se den un quemón. Mañana está Fania de Elena y la Rebelión Rumbera, está la Pérez Prado Orquestra, está Jorge Carmona y está la Orquesta Canela. El domingo tenemos a Ari Vargas, tenemos desde la 1 de la tarde. Después la Orquesta Infantil de la Magdalena Contreras, a Camila Guevara, a las 4, a las 5 Valeria Jasso, a las 6 Ibrahim Ferrer Jr., que es legado del Buenavista Social Club, y a las 7:30 cerramos la verbena con Anita Tijoux de Chile, que es fantástica. Así que pues ahí los esperamos en el Zócalo, que sigue la pachanga. Y muy importante, el lunes vamos a cortar la rosca monumental de Reyes, pero ahora va a ser en el Ángel, porque dijimos por rosca, pues el Ángel, ¿no? Para que esté redonda. Y entonces había ocurrido en el Zócalo, ahora quisimos hacerla en el Ángel. Entonces el lunes a las 11 de la mañana, si traen tiempo, si no tienen nada que hacer, dense una vueltecita por el Ángel y ahí se les va a dar su pedacito de rosca, para que no se me hagan rosca. ¿Y el que saque monito o anillo, qué o qué? Ah, pues le tocan los tamales multitudinarios, Julio. Imagínate. Órale. Muy bien, Ana Francis, gracias. Horacio, postrecito, por favor. Pues yo tengo nada más el día 10, mi primer concierto del año, el que no di por la enfermedad que me dio, por la influenza terrible que tuve que cancelar en El Vicio con José Suárez. Ya les mandé el póster ahí, va a ser en El Vicio a las 7:30 del sábado 10 de enero. Ojalá que puedan ir. A la gente que pagó su boleto se le restituyó o no sé cómo lo hayan hecho, pero son muy responsables en El Vicio, de veras. Nora Huerta se portó de maravilla, pero bueno, pues ahora sí lo vamos a dar. Es un concierto barroco con bachoco. Barroco con Bach.
oco, con bachoco, barroco con huevos, pues, con José Suárez, gran organista, gran clavecinista, y además una persona muy, muy humorista. Ojalá que saque su sentido del humor ese día, porque tiene unas ocurrencias maravillosas. Y bueno, ahí nos veremos en el Teatro Bar El Vicio, que ya extraño mucho. Hace muchísimos años, cuando estaba Jesús y Liliana, di un concierto ahí, de veras como 20 años, y ahora ya se va a volver a repetir. Pues ojalá que vayan allá. Muchas gracias, Julio, por darnos tiempecito extra. Ya nos volamos 10 minutos, ya. Fue mucho abuso. Gracias y feliz año a todos. Igual. Federico Bonazo, postrecito, por favor. Me voy al Zócalo porque soy fan de La Barranca y de Los Amantes de Lola. Sí, Así que voy a ir imagínate. como fan y espero verte ahí, Ana Francis, y darte un abrazo. Ahí nos Agradecido al veremos. público de que le des chance a ese rock de tocar en el Zócalo. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, que sea un gran año este 2026. Gracias como siempre por estar aquí, por todo lo que aportan, por esta posibilidad de explorar los terrenos lúdicos, electrónicos, musicales, políticos, ideológicos, de todo en esta mesa que es del más allá hasta cronológicamente. Gracias, Ana Francis. Gracias, Horacio. Gracias, Federico. Hasta pronto. Y nos vamos con un punchis, Julio. Punchis, Un abrazo a Fer Rivera. Un gran abrazo. Gracias por permitirme estar en sus cuartos. Órale. Adiós. Gracias, adiós.